Y quisiera bosquejar rápidamente de qué se tratan estos dos capítulos. El discurso de despedida lo hace en primer lugar dando instrucciones acerca del templo. Y eso lo vamos a ver en los versículos del 1 al 10. Da instrucciones acerca del templo. A partir del versículo 11 y hasta el 21, lo hace entregando los planos del templo. Es interesante, porque David dio los planos del templo a Salomón. Y vamos a ver detalles de esto. En tercer lugar, lo hace llamando al pueblo a colectar ofrendas para la construcción del templo. Vamos a ver ahí ciertos principios también que hay en relación a la ofrenda, porque eso se dio en cuanto al templo de Jerusalén, pero el pueblo de Dios siempre es llamado a dar ofrendas, y vamos a estudiar estos detalles. No vamos a dedicar gran tiempo a cada cosa, solo quiero subrayar las lecciones principales. La cuarta cosa que vemos a partir del versículo 29, versículo 10, es que lo hizo orando y ofreciendo sacrificios de dedicación al Señor. Y lo último que vamos a ver aquí, que ya no es exactamente el discurso de despedida, es que Salomón sucede a David en el trono de Israel. Es decir, ya así termina el libro, ya con el hecho de que Salomón queda instalado como rey. Es interesante que David no se murió sin dejar a su hijo instalado como rey. En muchos casos se moría el rey, entonces ponían otro rey, pero aquí no fue así. Aquí David se encargó de dejar instalado a Salomón, y Salomón gobernó por 40 años más al pueblo de Israel. La verdad es que el reino de David y Salomón es la edad de oro del pueblo de Israel. Nunca se repitió una cosa así. Se estableció un imperio realmente, porque David conquistó a todos los países de alrededor y los hizo sus siervos. Y es interesante que todo esto que tenemos aquí es una figura de lo que va a pasar con el pueblo de Israel en el futuro, cuando el Señor Jesús regrese. Entonces se va a establecer el imperio israelita en todo el mundo, y Cristo va a ser el rey de toda la tierra. Eso ya es profecía, pero ya tenemos el bosquejo hasta el final del libro, y quisiera invitarlos a orar, y después vamos a ver las lecciones, los detalles de todo esto. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos, Señor, porque a través de todo lo que hemos estudiado de este libro, seguramente que hemos aprendido muchas cosas para nuestra vida espiritual, y lo que más deseamos, Señor, es que esas lecciones no queden solo en nuestra mente, sino que lleguen a nuestro corazón y que se pongan en nuestros pies y en nuestras manos. Queremos estar convencidos de tu verdad, persuadidos en nuestro corazón de que es lo mejor obedecerte y, Señor, llevarlo a cabo en nuestros hechos diarios, a cada instante en nuestra vida espiritual. Nos ponemos en tus manos y pedimos la luz de tu Espíritu Santo para comprender más y más tus verdades, y que tu Espíritu Santo, Señor, ponga la verdad que tú quieres enseñarnos en nuestros corazones. Te lo suplicamos con gratitud en el nombre del Señor Jesús. Amén. Veamos entonces algunos detalles, ya los hemos estudiado.
lo que tenemos en los primeros 10 versículos del capítulo 28, son instrucciones acerca del templo. Es interesante, el versículo 1 dice: reunió David en Jerusalén a todos los principales de Israel. Hizo David una convocación de los líderes para comunicarles que el nuevo rey, por la voluntad revelada de Dios, sería Salomón. Él no puso a Salomón porque a él se le dio la gana, sino porque Dios le reveló que así tenían que ser. Acuérdense que David tenía 20 hijos. Tenía 20 hijos y de todos ellos él pudo haber seleccionado a alguien. Al que más quería de todos era Absalón, que fue un rebelde contra él. Y todo por estarlo contemplando tanto y no corregirlo. Pero el que quería Dios que fuera rey fue Salomón. Y esa es una de las verdades que vamos a subrayar aquí. Que todo lo que se hizo aquí y todo lo que hace Dios, lo hace eligiendo a las personas. El tema de la elección está aquí. Y por supuesto aquí es elegir a un rey. Pero Dios elige, hermanos. Usted es elegido de Dios. Si usted conoce a Cristo, si usted le ha abierto su corazón a Jesús, eso es porque Dios quiso que usted lo conociera. Y algunas personas dicen: bueno, entonces los que no lo conocen, ¿y qué culpa tienen ellos? Nadie se va a perder solo porque Dios quiere que se pierda. Porque el hombre se va a perder porque quiere perderse, porque no quiere obedecer a Dios, porque no quiere ser sumisos al Señor. Y eso lo vamos a ver aquí. Aquí en este pasaje está escrito. Y es lo que siempre les he compartido, de que en la Biblia hay dos líneas que no se juntan de pensamiento. Por un lado está la elección de Dios, esa es una línea. Y por otro lado está la decisión del hombre, es otra línea. Y las dos son ciertas. Pero a veces cuando las personas estudian la Biblia o la medio estudian, dicen: pero aquí hay contradicción. No hay contradicción, las dos líneas son ciertas. Y lo de las dos líneas ya se los he ilustrado, así que no voy a volver otra vez a decir ese aspecto. Pero las dos cosas son ciertas. Dios elige y uno decide también. Las dos cosas son ciertas. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Ahí está la salvación de parte de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Si no cree, aunque Dios le esté dando la salvación, no se va a salvar. Porque las dos líneas son ciertas. Dios ha dado la salvación y uno tiene que creer. Dios ha elegido y uno tiene que decidir. Las dos cosas son ciertas. No hay que hacerse problemas uno por esto. Pero es interesante, el versículo 2 dice: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos. Y es interesante que le llame hermanos a todo el liderato del pueblo de Israel que estaba ahí, los príncipes y todo eso, porque él era un rey. Y los reyes, la verdad, tenían todo poder, eran monarcas. Monarca quiere decir que una persona manda totalmente. Y aunque eran sus súbditos, él los trata de hermanos. Les dice: hermanos míos y pueblo mío. Es la belleza de muchas cosas que hay en la Biblia. Una persona puede tener toda la autoridad del mundo y eso no quiere decir maltratar a nadie. Y si uno tiene autoridad, debe ejercer la autoridad, pero con amor. Y debe considerar que todos los demás son iguales a él. Por eso les llama hermanos. Y les dice: yo tenía el propósito de edificar
una casa en la cual reposara el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios. Y fíjense, hay demasiadas cosas que uno debe meditar aquí. Él le llama a la casa el estrado de los pies de Dios. Y eso significa de que ese templo no era lo más importante. Era un lugar, por supuesto, de mucha significación, donde se iba a adorar a Dios, donde iba a estar el arca del Señor. Pero es interesante de que él dice que es el estrado de los pies de Dios. El estrado no es lo más importante. Lo más importante es el trono. Los pies es donde el rey pone sus pies. No es el centro de todo. Y qué importante que veamos eso así, porque la Biblia dice que el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. El estrado no es el lugar más importante, es donde pone los pies el rey. Lo más importante es el rey y su trono, eso sí es lo más importante. Así que el cielo es más importante que la tierra, pero son detalles que hay que observar. Ahora, ya habíamos estudiado lo que dice el versículo 3, mas Dios me dijo, tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra. Eso ya lo he insistido mucho, que David era un hombre de guerra y por eso Dios no le dejó construir el templo, sino que a Salomón, que era un hombre de paz y que vivió en tiempo de paz, no tuvo que andar guerreando. Porque las personas, esa lección ya la di, pero la repito, las personas que se dedican a hacer la obra del Señor, por ejemplo, los sacerdotes, los levitas y todo, y los pastores, los obispos, la gente que dirige la iglesia, que tiene que ver con lo espiritual, debe ser gente de paz, no peleoneros. Eso lo dice Pablo en la primera carta a Timoteo, que el obispo, o sea, el pastor, el anciano, el líder de la iglesia, debe ser irreprensible, o sea que nadie lo tiene que estar señalando de cosas. Pero una de las cosas es que sea una persona pacífica, que no sea pleitista. Y por supuesto, eso no quiere decir que los demás hermanos sí pueden ser pleitistas, eso no quiere decir eso. Todos los cristianos debemos ser gente pacífica, pero si alguien está en el liderato, si está al frente de la obra del Señor, no debe tener un carácter arrebatado, peleonero, enojado, iracundo. Eso no le queda bien a un siervo de Dios, no le queda bien. Hay muchas cosas y hemos visto, aún en la escena eclesiástica, líderes que se van a los tribunales peleando por de quién es el edificio, de quién son los terrenos. Eso no debe ocurrir entre cristianos. Por dinero y por cosas no se tiene que estar peleando. Y eso es lo que dice la carta a los Corintios. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algún problema llevar a los hermanos a los tribunales? Pregunta eso Pablo, porque no se debe ser así. Entonces, miren el principio que está aquí. David era un guerrero por necesidad y con las guerras conquistó muchos pueblos y consiguió oro, plata, bronce, madera, de todo para el templo. Pero Salomón no tuvo que hacer eso. Y Dios le concedió a él la construcción de lo espiritual. Lo que hizo David fue lo militar, lo material, lo que tenía que ver con asuntos netamente mundanos, por decirlo así, del pueblo de Israel. Pero lo espiritual, eso David sí lo organizó porque era profeta de Dios.
pero Dios no le concedió hacer la obra de construir el templo, por ser alguien que había derramado mucha sangre, no por injusticia, porque todas las guerras de David fueron en defensa, no fue agrediendo a los demás, sino para defenderse, pero tuvo que pelear, lo cual no quería Dios en el caso de Salomón. Y había advertido yo que David desarrolla el tema de que Dios lleva a cabo sus planes eligiendo a las personas soberanamente. Y eso sí lo voy a tocar aquí rápidamente en versículo 4. Pero Jehová, el Dios de Israel, me eligió. Él fue rey porque Dios lo eligió. Y lo eligió de toda la casa de mi padre. En la casa de Isaí había 8 hijos. Y de los 8, al que escogió Dios fue a David. Y David era el más joven de todos los hijos. No eligió al primogénito, no eligió al mayor, eligió a David. Y esa historia está en el primer libro de Samuel. Ahí puede uno ver que Dios lo eligió a él, y él está diciendo eso. Y dice, me eligió de la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, es decir, un rey vitalicio. Porque a Judá escogió por caudillo. ¿Se acuerdan de Judá? Los 12 hijos de Jacob. Judá no era el mayor, era Rubén. Judá era el número 10 de esa familia. Era uno de los hijos menores. Pero el cetro no sería quitado de Judá. Eso lo encontramos en Génesis 49, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Eso lo hizo, lo profetizó Jacob, y la elección era de Dios. Por eso Dios es el que escogió a Judá para ser caudillo. Y de la casa de Judá a la familia de mi padre, a Isaí, y de entre los hijos de mi padre, se agradó de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Se agradó de mí, porque a Dios le plugo, así lo hizo, porque Él quiso, porque Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Y todos nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer humildemente que si Dios nos eligió es por su santa voluntad. No es que yo sea muy listo, no es que, si es que yo soy entendido, por eso es que acepté a Cristo. Fue Dios el que con misericordia me alcanzó, me eligió, y a Él sea toda la honra y la gloria. Así tiene que ser. Pero eso se lo está diciendo al pueblo de Israel. Y fíjense que es interesante que ninguno se puso a protestar. Lo oyeron y dijeron, si Él lo dice, así es. Y es que no era solo porque David lo decía, era por inspiración del Espíritu Santo. Él es el que está hablando también. Versículo 5. Y de entre todos mis hijos, que eran 20, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón. El tema de la elección está aquí, pero fuertemente tratado. Y obviamente Dios es sabio, omnipotente y absolutamente perfecto, y todo lo que hace está bien hecho. La Biblia enseña la elección, y por supuesto aquí fue la elección de un rey, pero la Biblia dice que somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer al Señor Jesucristo. Primera Pedro 1:2 dice eso, que nos eligió según la presciencia de Dios. Él lo sabe todo. Entonces, esto lo que debe traer es gloria al Señor. Versículo 6, y me ha dicho, o sea, Dios me ha dicho, Salomón tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios. Hasta para quién va a construir el templo, la elección es de Dios.
Entonces Dios elige para salvación, Dios elige para que sea rey, Dios elige para que construya, Dios elige para lo que Él quiera. Y lo que nosotros tenemos que hacer es humildemente ponernos bajo la poderosa mano de Dios y decir amén, amén. Ahí sí está bien que solo amén sepamos decir. Versículo 7, asimismo le dijo Dios a David, yo confirmaré su reino para siempre, es decir, el reino de Salomón iba hasta que él muriera, pero esto es figura de Cristo, que será el rey eterno, el rey del milenio y el rey del cielo. Ahora, en cuanto a Salomón, dice, si él se esforzare en poner por obra mis mandamientos, es decir, a Salomón sí lo condiciona Dios, que ponga en obra los mandamientos. A Cristo no lo condiciona, porque Él es Dios. Entonces, lo que está diciendo es, aquí habrá una dinastía que se va a perpetuar, pero ustedes saben que los hijos de Salomón fallaron, y los hijos de Salomón fallaron y fallaron y fallaron y destruyeron todo esto, pero la dinastía no se acabó, porque José y María eran descendientes de David y en ellos se perpetuó en la persona de Cristo la dinastía davídica, y Cristo será el rey del milenio y el rey eterno, y el pacto con David se va a cumplir de todos modos. Veamos en el versículo 8, sí hay algo que quiero que nos detengamos. Ahora pues, ante los ojos de Israel, congregación de Jehová, y en los oídos de nuestro Dios, guardad e inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro Dios. Le está encargando a los príncipes, a los que les está hablando, de que guarden y que inquieran los preceptos del Señor. Guardarlos significa cumplirlos, atesorarlos en su corazón, vivir las cosas que Dios manda. Y dice, e inquirir, o sea, averigüen, aprendan, penetren en lo que significa la ley, en todos los preceptos, para que poseáis la buena tierra. Ellos ya poseían la buena tierra cuando David y Salomón fueron reyes, pero David le dije, miren, cumplan la palabra de Dios para que esta tierra nunca la pierdan ustedes, para que la posean y la dejéis en herencia a vuestros hijos después de vosotros perpetuamente. Claro que eso no fue así, porque el pueblo falló. Sin embargo, los propósitos de Dios de darle al pueblo de Israel esa tierra eternamente están firmes todavía. Y en versículo 9 se dirige a Salomón. Primero le dice a los príncipes que obedezcan a Dios, pero en el versículo 9, y tú, Salomón, imagínense al anciano David ya a punto de dejar este planeta, ya no sabemos si ya en un mes o en un año, pero de todos modos ya él ya estaba grande. Le dice a su hijo delante de todos, no se lo dijo aparte, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre. Le da un encargo directo a Salomón, y sírvele con corazón perfecto. Esta palabra perfecto es la palabra Shalem, se parece al nombre de Jerusalén, y significa corazón completo, cabal, cumplido, íntegro, entero. Así se le sirve al Señor, así se le obedece al Señor, así se le reconoce al Señor, con todo el corazón. Es lo que dice el más grande mandamiento: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu mente, de todas tus fuerzas. Y la palabra todo, 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 martillea ahí el mandamiento. Porque cuando uno obedece a Dios debe ser total, no a medias, sino total.
No debe haber parte de uno que no quiera obedecer a Dios. Sírvele con corazón íntegro y con ánimo voluntario. Estas palabras son muy importantes. La palabra Jafetz es la palabra voluntario, significa complacido, agradado, amar, querer, desear. En otras palabras, si vamos a servir al Señor con ánimo voluntario, debemos querer hacerlo, amar hacerlo, estar complacido de hacerlo. Qué importante lección, hermano. Así le está diciendo David a Salomón. Y quiero decirle, David así sirvió al Señor. Cuando mató al gigante Goliat, él no dijo, bueno, vamos a ver si lo mato. No, en el nombre del Señor. Así actuaba él. Y defendía al pueblo de Israel fiel a su Dios, con todo el corazón, con todo el valor. Y le dice a Salomón, cuando sirvas al Señor debes complacerte de estarle sirviendo. Y fíjense que esto lo digo haciendo una aplicación. No es por decirle algo a alguien aquí, pero solo por decirle algo. Si usted es maestro de escuela dominical, sirva al Señor con todo su corazón, complázcase en servirle. Si usted es diácono, con todo el deseo, amando lo que está haciendo. Si alguno anhela obispado, dice Pablo, buena obra desea. Así dice en 1 Timoteo, si alguno anhela obispado, es que servir al Señor, querer ser pastor de una iglesia, querer ser diácono, querer ser maestro de una escuela dominical, uno debe anhelar eso, no estar allá a la fuerza, sino amar y complacerse en lo que está haciendo. Eso es con ánimo voluntario, como dice aquí. Sírvele perfectamente y con ánimo voluntario. Así se debe servir al Señor. Y es que lo que pasa es que hay circunstancias. Puede ser que usted tiene un ministerio en la iglesia y que llegó tarde porque había mucho tránsito. Está bien. Eso se le perdona a cualquiera. Todos hemos estado ahí en el lugar que no se puede pasar y uno, perdone la expresión, muriéndose por llegar a su destino, a cumplir. Pero no alguien que tiene a su cargo esto y todos los días llega tarde y aparece a la hora y si no va a llegar ni avisa. Eso no es así. Y eso es exactamente lo que le dice David. Miren, reconoce al Dios de tu Padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Estás sirviendo al Señor, no estás sirviendo a cualquiera. Yo creo que uno debe ser responsable aún si no es el Señor. Aún si es un empleo donde tiene que llegar a tiempo, ser responsable. Así tiene que ser el carácter de uno, cumplido. Pero si se trata de Dios, yo no sé, pero la responsabilidad es, no tengo una palabra, no puedo decir infinito porque nosotros no podemos hacer cosas infinitas, pero la responsabilidad que tenemos con el Señor es cuantiosa, hermano, es inefable, no la podemos medir y hay que hacerlo con todo el corazón. Porque estamos sirviendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano del universo. Y Él nos eligió para eso, nos ha dado ese privilegio. Entonces tenemos que hacerlo así.
Y dice, aquí viene algo que es bastante serio. Dice, si tú buscares al Señor, y esa palabra, la estoy diciendo el significado de la palabra buscar, es la palabra darash en hebreo, y significa buscar, preguntar por Él, es decir, por Dios, averiguar acerca de Dios, indagar acerca de Dios, inquirir acerca de Dios. Si tú buscas a Dios, lo hallarás. Si buscas de todo tu corazón a Dios, lo vas a encontrar. Y dice, mas si lo dejares, si no lo buscas, si eres indiferente, Él te desechará para siempre. Y esta palabra desechar, la palabra sanah, significa hacer a un lado. Imagínense, hermano, si uno desecha a Dios, si uno deja a Dios, Él lo va a hacer a un ladito a uno. Eso es lo que significa la palabra, hacer a un lado. Rechazar, excluir, olvidar. Queremos que Dios nos olvide. Yo creo que nadie de nosotros que es sensato y entendido quiere que Dios lo haga a uno a un lado. Qué feo es que lo hagan a uno a un ladito, que lo desprecien. Pero hermano, si Dios lo eligió a usted, si Él no lo ha hecho a un lado, dichoso usted y dichoso yo. Porque aunque todo el mundo lo desprecia a uno, si Dios lo ama, ¿para qué quiero yo más? Como le dijo el ángel Gabriel a Daniel, desde que te pusiste a orar, se dio la orden de que te viniéramos a revelar, la orden la dio Dios, que te viniéramos a revelar este plan, porque tú eres muy amado de Dios. Hermano, si Él me ama, aunque nadie me quiera, y estoy agradecido de todos los que me quieren, pero si Dios me ama, no me importa ya todo lo demás. Y así debe ser usted. Si Dios lo quiere a usted, hermano. Y aquí se ve también el principio de que Dios a la gente que lo busca, lo va a encontrar. Él no se va a esconder. Jesús dice, el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. El que quiere buscar a Dios, se salva, hermanos. Pero la mayoría de la gente no quiere buscar a Dios. Desechan a Dios. Entonces van a ser excluidos por culpa de ellos. Y algunas personas cuando entran en este tema, la elección y todo, aquí se ve que Dios elige, pero que uno decide también, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Todo aquel que cree no se pierda, pero no quieren creer. Y hay personas que se ponen permítame la palabra, a cuestionar a Dios. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto pobre? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta miseria? Y ellos se creen dioses ellos. El verdadero creyente se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Se humilla y acepta la voluntad de Dios y no está cuestionando a Dios y busca a Dios y dice, si tú buscares a Jehová, lo hallarás, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Eso ya es retribución, pero si tú lo buscas, lo hallarás. Eso es remuneración. En la Biblia se habla de que Dios es galardonador de los que le buscan, pero los que lo desprecian también serán excluidos y eternamente. Mira pues, versículo 10, ahora que Jehová te ha elegido
para que edifiques casa para el santuario, esfuérzate y hazla. Jehová te ha elegido, te ha dado el privilegio. Entonces, esfuérzate y hazlo. Dios es el que construye, Dios es el que da todo lo necesario, pero quiere que nosotros nos esforcemos y que hagamos su voluntad, tal como está escrito aquí en la palabra. Versículo 11. Y David dijo a Salomón, su hijo, dio a Salomón, su hijo, el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Le dio los planos. ¿Y de dónde tenía David los planos? Dios se los había revelado. Dios le había dicho cómo hacer el templo. Y eso lo dice él aquí, porque no está escrito en otra parte de la Biblia. Pero así como Dios le dio a Moisés el modelo, cómo debía ser el tabernáculo, y todos los detalles del tabernáculo, Dios le dio a David los planos del templo también. No le permitió construirlo, pero le dijo qué hacer. Y ese templo era muy especial, hermano. No era igual que el tabernáculo. El tabernáculo tenía un candelero de oro. Ese tenía 10 candeleros de oro. Era enorme eso. Todo era en grande. Y le dio el plano de todo. Asimismo, el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová. Versículo 13. También para los grupos de los sacerdotes y los levitas, para toda la obra del ministerio y para los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. O sea, que también le dio Dios a David el diseño de la organización de los levitas, que ya lo estudiamos, que había 24 órdenes y todo eso, Dios se lo dio. Ahora, miren el 28:19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Ahí tienen el versículo que está claro, que David dice, me fueron trazadas por la mano de Jehová. Ahora, ¿cómo fue eso? La Biblia no lo narra, pero lo más probable es que los profetas Natán y Gad le dijeron todo eso a David. No está escrito, pero Natán sí le dijo lo que iba a pasar con Salomón. Y Gad le dijo, tú no vas a construir la casa, es tu hijo Salomón. Eso sí se lo dijo. Pero aquí David dice que todo le fue trazado por Jehová. Y entonces el Señor le permitió ver los planos, ver todo lo que iba a hacer y le permitió dar todo el dinero que había que dar. El oro, la plata, el bronce, la madera, todo lo consiguió David. Salomón lo que tenía que hacer era construir, pero él le proveyó todo. Miremos otro detalle en el último versículo, el 21. He aquí los grupos de los sacerdotes, los levitas, para todo el ministerio de la casa de Dios, estarán contigo en toda la obra, asimismo todos los voluntarios e inteligentes de toda forma de servicio, príncipes y todo el pueblo, para ejecutar todas tus órdenes. Todo lo que Salomón dé orden, lo van a hacer, y hay voluntarios para hacerlo. Ya no voy a entrar a hablar de lo voluntario, ya lo subrayé bastante, de que se debe hacer con voluntad, no a la fuerza. Miremos el capítulo 29. Después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa no es para hombre, sino es para Jehová Dios.
Es interesante la palabra casa que está aquí, por eso es que me detengo ahí. Dice, la casa no es para hombre. La palabra avirá, que está ahí, que es la palabra traducida casa aquí, no es la común en hebrea, es una palabra persa, la palabra avirá, pero está en hebreo, pero la palabra procede del persa y significa ciudadela. Aquí lo que está traducido casa se podría traducir ciudadela, palacio, castillo para habitación de un potentado. Y en este caso el potentado era Dios, nada menos. Y por eso tenía que ser de lo mejor que se hiciera ahí. La casa no es para un hombre, no es para un potentado humano, es para Jehová Dios. Y debemos tener este concepto. Lo que hacemos en la obra del Señor no es para ningún hombre, es para Dios. Y eso nos dará la actitud correcta. Cuando usted está sirviendo al Señor, hermano, usted está sirviendo a Dios. Pero muchas veces uno dice, sí, soy siervo de Dios, pero parece que lo que está haciendo no le interesa mucho. Lo que hacemos para el Señor tiene que ser lo mejor que pueda hacer usted, porque es para el Señor. Estoy seguro que si un sastre viene y el presidente del país le dice, mire, usted me va a hacer mi ropa, hay que hacer lo mejor, que es para el presidente. Pero si es para el Señor, a veces hay cantantes que dicen, hermano, yo no sé cantar, pero como es para el Señor, entonces mejor, si no sabe cantar, no cante. Porque si es para el Señor, tiene que ser lo mejor, y no necesariamente tiene que ser cantar. Usted puede hacer muchas cosas buenas, y lo mejor que usted pueda hacer es lo que debe hacer para el Señor. Muy bien. Miremos otro detalle en el versículo 3, 29:3. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular, está hablando David, oro, plata, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. David, aparte de todas las cosas que había logrado en las conquistas, él tenía dinero que él tenía propio, dinero de él, y lo había puesto para el Señor, para el templo. Y quiero decirles algo muy importante aquí. Cuando David dice que tengo oro, plata, esto, David no está alardeando de que va a dar, porque dice él bien claro ahí, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Él no está diciendo, yo tengo oro y lo voy a dar. Miren qué listo soy, o miren qué generoso soy. Porque David ni el pueblo de Israel estaban alardeando de dar cosas para el Señor. Cuando uno da algo para el Señor, ya sea trabajo, dinero, esfuerzo, ministerio, lo que sea, lo debe hacer por amor, con amor. Los motivos de uno deben ser darle gloria a Dios, no alardear de que uno hace cosas. Lastimosamente hay gente que Dios les ha dado dones, les ha dado cosas. A David también, las riquezas que tenía, Dios se las había dado. Y lo va a decir aquí él, porque de lo recibido de tu mano te damos. Si nosotros no le estamos dando nada a Dios que Él no lo haya dado a nosotros, ni estamos haciendo las cosas para que Él nos dé más dinero a nosotros. Lastimosamente, así hay mucho mundo religioso
que le dicen a la gente, mire, dé 100 para que Dios le dé 1000. Por favor, usted no tenga esa actitud. Usted dé al Señor porque ama al Señor, porque tiene su afecto en el Señor, porque tiene gratitud al Señor, porque usted reconoce que si usted tiene muchas cosas, no las tendría si Dios no se las hubiera dado a usted. Entonces, de todo lo que Dios le ha dado, usted va a dar una ofrenda al Señor, reconociendo que todo lo que tiene, Dios se lo ha dado. Todo lo que tiene. Fíjese, hermano, de que no es nada más que usted tiene casa y que tiene vehículos y que tiene joyas y todo. El cuerpo que tiene usted, Dios se lo ha dado. La inteligencia que tiene, Dios se la ha dado. Todo lo ha dado Él. Entonces nosotros no tenemos que estar con una actitud equivocada, ni alardeando de que hacemos cosas. Y hay muchas cosas aquí que se podían ver en detalle así, aún en el significado hebreo. Pero quiero subrayar algunas. En versículo 5 está hablando de lo que él tiene, oro de Ofir y todo eso, pero dice oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de los manes de artífices. Y dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Está diciendo, miren hermanos, de lo que el Señor me ha dado, yo porque tengo mi afecto en las cosas de Dios, he dado. Pero de ustedes, ¿quién quiere también hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Porque la ofrenda que le damos a Dios no debe ser forzada, sino que debe ser con amor. Y también no tenemos que estar dando con equivocación. Mire el versículo 14. Y sacrificaron a Jehová víctimas a Jehová y ofrecieron a Jehová holocaustos al día siguiente. Y 1000 cosas semejantes. Ahora, el final del versículo 14 dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Eso es lo que está diciendo David. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Ahora, este versículo lo quiero comentar. El texto dice que Dios es poseedor de todo lo que existe. Todo es tuyo. Todo. No hay nada que no sea de Él. Usted es de Él. Él es el dueño de todo. Si Dios le ha dado una casita, Él es el dueño de esa casa también. El terreno y todo. Él es el dueño. Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Todo lo que tenemos procede de Dios. Todos nuestros ingresos deben estar administrados para la gloria de Dios. Todos los ingresos. ¿Cuánto gana usted? 1000, 2000, 10,000, 20,000. ¿Cuánto gana usted? Todo eso debe estar administrado para la gloria de Dios. Y eso no significa que usted dé eso en la iglesia, sino todo eso que usted tiene es de Dios. Todo. Cuando usted va al supermercado, lo que venden en el supermercado y lo que paga usted es de Dios. Nosotros estamos usando todo lo que es de Él. Y eso es lo que dice aquí, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si damos ofrendas, no debe ser por obligación, sino por amor y por gratitud. Y tampoco, oiga bien esto, tampoco es para condicionar a Dios a que nos remunere. Lo hacemos reconociendo que todo es de Él y por amor. No debe usted dar ni un centavo en ninguna iglesia
queriendo obligar a Dios a que lo bendiga más. No haga eso. Cuando usted dé algo, délo por amor, con amor y en gratitud a lo que Dios ya le dio. No esté dando para que Dios le dé más. Esa es una forma equivocada en que le han enseñado a la iglesia que haga pacto con Dios. De $100 y Él le va a dar 1,000. De 1,000 y Él le va a dar 10,000. Aquí no es un banco de inversiones, hermano. Usted no da dinero para ver cuánto le va a salir Dios. Él ya lo bendijo a usted. Le ha dado vida, le ha dado salud, le ha dado un cuerpo, le ha dado manos, le ha dado pies, le ha dado estudios, le ha dado de todo, le ha dado el Señor. Por medio de sus padres, Él lo ha preparado a usted. Y no estemos nosotros pretendiendo obligar a Dios a que nos remunere, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. El pueblo de Israel dio mucho aquí y quiero decirles, se ve que la gente se dedicó a dar, hay aquí cantidades que se mencionan que dieron, solo por un ejemplo. En el versículo 7 dice, y dieron para el servicio de la casa de Dios, no David, sino otros. Dice, 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. 10,000 dracmas de oro. Escogí ese texto porque hay muchos más que hablan de lo que ellos dieron, pero dice que dieron dracmas de oro. Y en los días en que David reinó, esa moneda no se usaba en Israel, no se conocía. El dracma es una moneda persa también. Hace un ratito vimos la palabra que se refiere a un palacio como el de la casa de un potentado, y es un término persa. Y es que lo que pasa es de que los judíos, como los persas conquistaron a Babilonia, ellos fueron los que le dieron libertad a regresar, y esto que estamos hablando se está hablando en días de Esdras, que ya había regresado del cautiverio, y él habla de dracmas de oro. Pero cuando David existía, no usaban dracmas ahí, ni de oro, ni de ninguna clase. Bueno, entonces no había esa moneda. Y es Esdras el que, hablándole a la gente de su tiempo, les está diciendo, esa cantidad que dieron ellos era equivalente a los dracmas de oro que ya utilizamos en este tiempo. Es importante eso, porque algunas personas dicen, mire, en el tiempo de David no había dracmas. Pues no, es en el tiempo de Esdras, y Esdras está hablando con lenguaje de su época, a la gente de su época. Pero solo quiero decirles esto. Eso que ofrendaron ellos de 10,000 dracmas de oro era equivalente a $56,000 de ahorita. Ahorita que estoy hablando yo. Ya no es Esdras ni David. Eran $56,000 los que estaban dando. Entonces, es interesante porque la gente dio todo eso. Y les repito una cosa que ya la dije, no andaban alardeando de que daban. Ellos estaban complacidos en darle al Señor, complacidos en tener el privilegio de dar algo para el Señor. Como lo que pasó cuando la viuda aquella, pobrecita, solo tenía 2 dracmas.
Y no eran dracmas de oro, sino eran dracmas comunes y corrientes que equivalían a menos de $1 centavo cada dracma. Y las dos blancas que dio, las dos blancas valían menos de 2 centavos de dólar actual. Pero cuando Jesús vio que ella hecho eso en las ofrendas, ella dijo, ella dio más que todos. Porque todos los demás dieron de lo que les sobra. Ella dio todo lo que tenía. Dio su sustento. Y lo dio pensando, ay, me voy a quedar sin comer. No, hermano. Pensando que ella quería participar de dar algo a la obra del Señor. Y seguramente que ese día no se quedó sin comer la viuda, porque Dios, que todo lo ve, no solo le iba a dar lo que ella podía comprar con 2 blancas, sino mucho más. Ahora, estas son las verdades que yo quiero que finalmente queden subrayadas en su corazón. Dé por amor, con amor. No ande pensando de, si doy mi diezmo, Dios me va a bendecir y voy a tener más. No piense así. Esa es una manera sórdida. Eso no es generoso. Hay que amar al Señor de todo corazón. Y quiero decirle algo. Si usted ama a Dios de todo su corazón y no tiene para dar ofrenda, de todos modos Dios le va a bendecir. Debe tener claro eso. Pero cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador y alegre. Y según Dios le haya bendecido, también sea generoso para dar al Señor y al que tenga necesidad. Porque esto es muy importante. No, aquí se tenía que ver con la construcción del templo. Bueno, ya estamos casi terminando. Tal vez lo último que quisiera comentar está aquí en el versículo 16 y 17. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Nosotros hemos dado abundantemente, dicen ellos, pero reconocemos que de tu mano es. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Y por eso yo, con toda rectitud de mi corazón, voluntariamente, te he ofrecido todo esto, y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Hay una serie de cosas bellas en todo esto de la ofrenda. Yo sé que la rectitud te agrada, el derecho, el cumplir con el deber, la equidad, la justicia, actuar rectamente, eso es lo que te agrada. Y por eso, con rectitud de mi corazón, te he ofrecido todo esto. Así se debe ofrendar. Y ahora he visto con alegría, dice David, que tu pueblo también lo ha hecho espontáneamente. Lo que dieron ellos no era impuesto, era ofrenda. Nadie los manipuló, cada quien llevó lo que quería dar y según Dios les había bendecido, y lo hicieron con rectitud de su corazón. Y David estaba feliz de ver la actitud del pueblo, dando, no por obligación, no con tristeza, no viendo si Dios les daba más, sino con alegría de su corazón. El libro, hermanos, ya no vamos a entrar en eso, pero termina el libro de Primero Crónicas cuando Salomón queda como rey en lugar
de David. Y fue investido por el rey David y el pueblo. Versículo 22. Comieron y bebieron delante de Jehová de las ofrendas de paz que habían dado, y dieron por segunda vez la investidura del reino a Salomón, hijo de David. ¿Por qué dice que por segunda vez? Porque ya lo habían puesto el rey. Cuando Adonías estaba queriendo, el hermano de David, estaba queriendo ser el rey de Israel, se apresuraron a ungir a Salomón. Pero aquí lo estaban ungiendo e invistiendo ya con tranquilidad. Y dice el versículo 23, y se sentó Salomón por rey del trono en el trono de Jehová, porque el trono de Israel era el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. Aquí ya no había oposición. Tal vez la última nota, lo que dice el versículo 29, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente. Algunas personas dicen, hermano, ¿y esos son otros libros inspirados? No, es una manera de referirse a lo que está en el primer libro de Samuel, porque ahí están las visiones de Natán y de Gad también, pero Esdras lo consigna de esta manera. Y espero de verdad, hermanos, que todo esto que hemos meditado nos ayude a servir al Señor con rectitud y que le sirvamos sin estar alardeando de que nosotros tenemos esto o tenemos aquello, o que somos mejores que los otros o que nadie. Que al Señor, nuestro Dios, sea la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos hasta donde vamos, Señor, en el estudio de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entender más y más la Biblia, pero con el propósito de que nuestras vidas sean moldeadas por tu Espíritu Santo a hacer lo que te agrada a ti, a hacer tu voluntad, a hacer lo que en verdad tú quieres ver en la conducta de tus hijos, y a que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria tuya, y que jamás, Señor, en nuestros corazones haya vanagloria, sino que lo que haya sea humildad, sencillez, que nos pongamos bajo tu mano poderosa. Nos encomendamos, Señor, a tu santa voluntad, a la guía de tu Espíritu Santo, y Señor, perdónanos y límpianos cada día con el valor infinito de la muerte de tu Hijo Jesús, quien nos limpia de todo pecado y nos da vida eterna. Te adoramos en su nombre. Amén.